Regresamos aquí a Fórmula Financiera y está en el estudio en este día festivo o semifestivo Gabriel Contreras, el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y Gabriel, te lo agradecemos doblemente porque hoy es el día de la nota y porque es día festivo. Además, Gabriel, te invitamos y excediste de manera transparente, que bueno. Siempre es un gusto estar con ustedes y con muchas ganas de explicar lo que sea necesario, sobre todo el quehacer del Instituto. A ver, entonces cuéntanos, hoy la mega nota es que, bueno, ya sabíamos, la tarifa cero era insostenible después de la resolución de la Suprema Corte, que diga lo que diga AT&T, sí hay por lo menos en 3 párrafos, o como se les llame, parágrafos, como se les llame, donde dice claramente que el IFETEL tiene que aplicar un modelo de costos, si no hay modelo de costos igual a cero. O sea, eso era inevitable. Ahora llegaron a una tarifa de 11.2, bajaron la de 19 centavos que tenían que pagar América Móvil a 11.2 a sus competidores en telefonía móvil y subieron de 0 a 2.8. El AT&T estimaba que iba a bajar de 19 a 15, o sea que el trancazo va a ser muy importante para AT&T. A ver, platícanos cómo llegaron a estas tarifas. Con mucho gusto, Marica. Si me permites, para beneficio del auditorio, recordar un poco qué es la tarifa de interconexión, además de una fuente de dolores de cabeza. Digo, porque no hay regulador en el mundo que no batalle con lo que batallamos también nosotros. ¿Qué es la tarifa de interconexión? Si Pepe tiene un proveedor de servicios y quiere terminar una llamada en el teléfono de Mari Carmen, que tiene otro proveedor de servicios, las redes tienen que estar comunicadas precisamente para que la llamada de Pepe acabe en el celular de Mari Carmen. Esto que implica que sus compañías tienen que interconectarse y tienen que darse el servicio de interconexión. Es un servicio que pues cuesta, ¿no? Yo agarro la llamada de la otra compañía para acabarla en mi cliente, pues porque empezó en otro lado. La tarifa de interconexión, antes de la reforma constitucional, era una tarifa relativamente alta y que además se pagaban de forma simétrica a todos los operadores. Cuando viene la reforma constitucional se reconoce la importancia de que hay un régimen asimétrico. ¿Por qué? Telcel, que era el operador más grande, originaba llamadas que terminaban en su propia red. Entonces no tenía que pagar una tarifa de interconexión. Esto le da, si me permiten la expresión, oxígeno, pues porque paga menos de lo que pagan todos los demás. Los operadores pequeñitos tienen que terminar llamadas, pues no está la mayor parte de los usuarios, que es en la red de Telcel, y pagan más de lo que cobran, digamos, por este servicio de interconexión. La tarifa de interconexión también fue utilizada algún tiempo con un mecanismo para desplazar a la competencia. Esa es la importancia precisamente de la tarifa. Entonces, cuando llega el IFT y cuando se cumple con la reforma era el efecto club, lo que le llamaban el efecto club. Si cuando llega el IFT en cumplimiento de la reforma, lo que hace es determinar a los preponderantes, como lo hemos platicado muchas veces aquí, e impone una tarifa asimétrica. La primera vez que existe una tarifa asimétrica en este país es porque el IFT la impone. Después viene la ley que todos conocemos, que establece el deber del preponderante de no cobrar la tarifa asimétrica. Y antes de ustedes, ¿qué había? Tarifas simétricas. Los operadores se pagaban básicamente igual, la misma tarifa y relativamente altas, Mari Carmen. Estábamos hablando de más o menos 31 centavos por minuto. O sea, muy alto. Eso impacta claramente en la tarifa del usuario final. Es un costo de producción para las empresas. Así como se paga la luz, el seguro social, etcétera, pues pagas un servicio de interconexión. Estábamos en más o menos 31 y se lo pagaban todos. El IFT llega y impone una tarifa asimétrica. Viene la ley después, como ya señalaba, e impone la obligación al preponderante de no cobrar la tarifa, de no cobrar una tarifa por la terminación de las llamadas en su red. Paralelamente, es importante subrayar esto. Ha habido una política pública clara, transparente y conocida de ir reduciendo gradualmente las tarifas de interconexión. Otra vez, ¿por qué? Porque es un costo de producción. En la medida en que bajemos los costos de producción, podemos tener mejores tarifas a los usuarios finales, que es uno de los objetivos de la reforma. Ahí déjame interrumpirte, Gabriel, porque ese ha sido un argumento que han venido señalando los competidores del agente económico preponderante, en el sentido de que con la eliminación de la tarifa cero se elimina el efecto pro competencia de la ley de telecomunicaciones y se elimina en su totalidad el concepto de asimetría. Así lo dicen ellos. ¿Tú qué dices? Yo digo que es absolutamente falso. La reforma constitucional implicó cambios estructurales. Tocó la Constitución, privilegia al usuario, privilegia la competencia, crea nuevas autoridades, hay regulación asimétrica, disminuye las barreras para competir. Decir que porque la Corte declaró inconstitucional un párrafo de un inciso, de un artículo, de la ley, toda la reforma se va al traste es francamente una exageración. Pero además puedo entender por qué lo dicen. Decía que la tarifa de interconexión se paga entre operadores. El tamaño de la tarifa es el tamaño de los pagos y de los cobros entre operadores. Lo que permitió la tarifa cero, además de una importante asimetría, era que los operadores distintos del preponderante podían cobrar, pero no pagaban por terminar la tarifa en la red de Telcel.
Con la resolución de la Corte, como ya decía Mari Carmen, tenemos el deber, es una obligación legal de acatar esa sentencia, en poner una tarifa al preponderante, una tarifa que debe ser, como ya se dijo también, con base en un modelo de costos. La tarifa que hoy se impuso preserva una simetría de prácticamente 4 veces a 1. Es la más grande del mundo civilizado, del mundo que utiliza modelos de costos. Es una tarifa de casi 4 veces a 1. Pero déjenme resumir el tema de lo que hoy se resolvió. La tarifa de interconexión venía gradualmente bajando para el resto de los operadores. Empezamos con 31, como ya decía, y este año estábamos en 19. Se esperaba que el próximo año volviera a bajar. Ha sido una tendencia producto, precisamente como ya decía, de una política pública, transparente y por todos conocida. Al mismo tiempo, la sentencia de la Corte nos obliga a imponer una tarifa que se le debe pagar al preponderante, que no puede ser cero, pues porque ningún modelo de costos da cero. Eso me quedó muy claro desde que me mandaron la sentencia. Pues, modelo de costos, no tengo costos. Pues no, entonces ¿para qué queremos modelo? ¿No? Entonces fíjense lo que tenemos. Por un lado, la tarifa de interconexión de los no preponderantes con una tendencia clara a la baja. El mercado ya esperaba que el próximo año bajara esa tarifa. Y por el otro lado, la tarifa del preponderante con algo superior a cero. Resultado lógico, esperable al margen del número, pues que sí va a estrechar el margen. Ahora, ahí déjanos comentar, la tarifa para AT&T telefónica, que pueden cobrar ellos, la de AT&T telefónica es en 11 y cacho de centavos. Quedó en 11.27 centavos. 11.27 por minuto. Y el que puede cobrar Telcel, por terminar llamadas, es 2.85 centavos por minuto. Con eso, ¿ustedes sienten que es una buena simetría? No tenemos ninguna duda, Pepe. Pero déjame explicar por qué. La tarifa que hoy se determinó se hizo con base en un modelo de costos que fue publicado desde el último trimestre del año pasado y sometido a consulta pública. O sea que todos los operadores lo conocieron. Todos lo conocieron y claramente esperaban que la tarifa iba a ser inferior a los 19 centavos que se paga hoy. ¿Y por qué? Porque los modelos de costos pretenden modelar precisamente cuánto le cuesta a un operador este servicio. Tenemos redes de nueva generación, tenemos nuevas tecnologías, vemos que crecen los datos, ahí no hay tarifa de interconexión. Vemos que el consumo de voz, de tráfico de voz, no está creciendo como están creciendo los datos. Lo esperable, y todo el mundo lo sabía, es que esa tarifa bajara. Ahí te tengo otra duda. ¿Cuánto hoy día de todo lo que volumen, se dice que cada centavo que baja sería alrededor de 800 millones de pesos anuales? ¿Cuánto es voz y cuánto es dato? ¿Cómo se está cambiando? A mí ya casi nadie me habla, yo casi no hablo. Todo es WhatsApp, pero yo no sé, soy atípica. No, de hecho, digo, háblenme, quiero oír su voz. De hecho, es bastante típico, Mari Carmen. Lo que estamos viendo el día de hoy es que crece exponencialmente el consumo de datos. Cada vez los usamos para más cosas. Los usamos para aplicaciones, los usamos para mensajear. Incluso a través de datos tenemos conferencias telefónicas. Distinta de la línea convencional, que era lo que le llamaban el tráfico las llamadas por WhatsApp. Sí, ¿no? El WhatsApp o los mensajes cortos. Por FaceTime. Eso está creciendo muchísimo. Y además el consumo de contenidos audiovisuales. ¿Qué está pasando con la voz? Pues claramente está creciendo mucho menos que eso. Subrayo. En los datos no hay tarifa de interconexión, en la voz sí. Lo que estamos viendo entonces es que también la industria está reconfigurando. O sea, ya en la ponderación no era tan importante ese tema de tarifa de interconexión en voz es correcto. Si ahorita revisamos cuál es la oferta que se encuentra en el mercado, lo que vamos a ver es que muchos de los planes tienen, al mismo tiempo que te ofrecen voz, te ofrecen datos. No solo datos, te ofrecen también valor agregado, otro tipo de servicios, acceso a redes sociales, acceso a contenidos, etcétera. El porcentaje de costos precisamente en esos paquetes de la tarifa de interconexión, que solo afecta a voz y mensajes SMS, pues claramente ha disminuido. Ha perdido la importancia relativa de la tarifa de interconexión en los costos y por tanto en su impacto en la tarifa al usuario. Esto es bien importante porque lo que dicen también los operadores competidores de América Móvil, del agente económico preponderante, es que con la eliminación de la tarifa cero, que pues llevó a un registro de un descenso de alrededor del 40% en el nivel de precios del consumidor, ahora con esta nueva tarifa va a desaparecer. ¿Tú crees que desaparezca? ¿Va a disminuir? ¿Va a reducirse ese nivel de reducción del precio final al consumidor? Déjame hacer una pausa, Marco. Todo el mundo atribuye la caída de los precios a la tarifa cero. Pero no es exactamente así. Es multifactorial. Son muchos los elementos que han confluido para que hoy tengamos mejores tarifas a los usuarios finales. ¿Y quieres un ejemplo? En el tercer trimestre de 2015 es cuando se registra la caída más importante de precios. La tarifa cero venía desde un año antes.
Por supuesto que influyó, pero también influyó la tarifa que se pagan los agentes distintos al preponderante, esta tarifa de 19, que antes estaba en 31. Si uno revisa la tarifa promedio que se pagaban entre la industria, es decir... Nada más para que nos entiendan, la tarifa promedio, explícanosla, porque sí, los que nos están escuchando necesitan esas... Los operadores pequeñitos cobraban 19. Si eso lo multiplicamos por el tráfico, nos va a dar un número. El operador grandote cobraba 0. Si lo multiplicamos por su tráfico, nos va a dar 0. 0 más el otro número entre 2 nos da lo que como costo paga la industria. En promedio ese costo es de 6.73. En promedio. Y ahora oye, ¿cómo ahora queda? sí que ¿dónde quedó la bolita? No entiendo. Es decir, era 19 contra 0, ¿por 19 qué contra 0. 33? Porque los 19 los cobran, los concesionarios distintos del preponderante. El preponderante no cobraba. Si tú lo ves como un costo de producción de la industria, es 6.73 centavos por minuto. A ver, y ahí viene la otra. Eso es lo que costaba la intervención. A ver, después del corte comercial tenemos que hacer cuánto viene el nuevo costo para saber si van a aumentar o como tú bien dices, van a bajar las tarifas. Pero vamos a un corte. Gabriel Contreras, presidente del IFETEL, no se vaya. Perdón, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera, estamos platicando con Gabriel. Porque nosotros no pagamos nada. Y hay que festejar los cumpleaños, se los recomendamos, por cierto. Aunque sea gemelo. Hoy, aunque sea gemelo y el Día de Muertos. En fin, está Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esta edición realmente importante de todo el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del IFETEL, sobre lo que sustituye a la tarifa cero de interconexión, que ha sido muy polémica, es este modelo de costos. Y la gran duda aquí, porque obviamente en interconexión van a disminuir las tarifas que cobraban Telefónica y que cobraba AT&T, y va a subir la de Telcel. Con esto, ¿va a subir o va a bajar la tarifa al consumidor final? Perdón, sé que es un insumo y que es un costo de producción de ellos, no se reduce linealmente, pero obviamente la gran duda es, dices, oye, quizá va a subir o va a bajar la tarifa al consumidor, que han bajado mucho las tarifas al consumidor con esta reforma que ustedes han implementado. Ha bajado, Pepe, por muchas razones. Ha bajado por la tarifa cero, sí, pero también ha bajado porque ha bajado la tarifa que se pagan los demás operadores por la interconexión. No podemos esperar en forma alguna alza de precios. No existe un dato que nos permita sostener que esto va a llevar a alza de precios. Lo que es más, la tarifa promedio que hoy se paga a la industria, considerando tanto el 0 como el 19 que se pagan al día de hoy el resto de los operadores, da una tarifa promedio de 6.73 centavos por minuto. La tarifa promedio que resulta de lo que hoy ordenó el instituto es de 5.83. Es menor la tarifa, todavía incluso la promedio, que la que se paga hoy. No habría ninguna razón para que esto justificara un alza de precios. Pero déjame ir un poquito más allá. Insisto, la tarifa de interconexión aplica exclusivamente a tráfico de voz y a terminación de SMS. Hoy las ofertas tienen un gran componente muy importante de datos. Y no solo de datos, de otros servicios de valor agregado, en donde no hay esta tarifa de interconexión. Dentro de la estructura de costos del operador, la tarifa de interconexión ha perdido importancia relativa precisamente por eso. Hoy, en promedio, los ingresos de los operadores son mayores por datos que por voz. Eso ya pasó hoy. Hace tan solo 3 años ganaban más por datos, ganaban más por servicios. Eso es importantísimo. Por datos. Hoy por datos ya viven, las utilidades son mayores de las empresas que por voz. En promedio tienen más ingresos por datos. Y la interconexión que estamos viendo de la baja tarifaria es en voz. Es correcto. Gabriel, y solo aplicamos. No quiero ser defensora del diablo porque además AT&T no quiso estar con nosotros, que se defiendan solitos, pero si antes recibían 19 centavos y yo iban a recibir 11, y si antes no pagaban nada, yo iban a pagar 2.8, sí hay un impacto en tus ingresos. Si yo recibía 19 centavos para un chicle y antes el envoltorio no me costaba nada. Le acabas de dar el clavo. Ahora sí. ¿De qué estamos hablando? De los ingresos de los operadores. Bueno, pero a ver, ahí voy. ¿Cómo es posible yo o AT&T aquí las amoladas son AT&T y Telefónica y las virtuales? Porque creo que las de telefonía fija y si Axel no van a tener tanto impacto. ¿Por qué pedirle a AT&T y a Telefónica? Tú sigue compitiendo, no la hagas de todos, no llores, ya. Pues sí, vas a ganar menos, pero pues tú subas los precios. ¿Vas a ganar menos de quién? Déjame regresar. De lo que recibías y vas a ¿De lo que recibías de quién? ¿Perdón? Es que pasó él, ¿no? ¿De lo que recibías de quién? De tus competidores. Otra vez, la tarifa de interconexión es un pago que se hacen entre empresas. ¿Qué queremos? Empresas que compitan por darte un buen servicio y que los ingresos los tengan precisamente porque te están vendiendo algo y tú les estás pagando, o queremos empresas que obtienen sus ingresos de su competencia.
Insisto, es un servicio, es intermedio, es un costo entre empresas. Nosotros lo que hicimos el día de hoy fue resolver exactamente lo que nos dijo la Corte. Establecer con base en un modelo de costos cuál es la tarifa que se deben de pagar. Lo subrayo, un modelo de costos publicado desde el año pasado. Ya se esperaba que la tarifa de los no preponderantes bajaba y con la sentencia de la Corte se esperaba que la tarifa del preponderante subiera. Ya se esperaba un estrechamiento de ese margen. No obstante, la simetría es 4-1, quiero subrayar eso. La más grande del mundo donde se emplean metodologías y modelos de costos, la más grande del mundo civilizado. Bueno, yo te preguntaría ahí, Gabriel, lo que nos estás diciendo desde el punto de vista del órgano regulador es que hay una base legal suficiente como para defender en tribunales, porque lo que parece que se avecina es una guerra de amparos entre los que ganaron y los que aparentemente perdieron, de todos, en contra del órgano regulador. Pero ustedes tienen la base legal suficiente, el sustento como para defender su argumentación de este modelo de costos. Marco, no se avecina, vivimos entre los juicios de amparo. Todas las decisiones del regulador acaban en un juicio de amparo. Estamos absolutamente convencidos de lo que hicimos. Este es el clásico ejemplo de que no importa lo que saques, todo mundo va a estar en contra, porque estamos hablando de flujos de caja entre las empresas. El que cobraba poco quiere cobrar más, el que recibía poco quiere recibir más. Pues claramente va a haber juicios de amparo y precisamente por eso lo que toca es que el regulador sea serio, sea consistente, sea transparente, actúe conforme a derecho, con modelos de costos públicos, transparentes y conforme a las mejores prácticas internacionales. Eso fue lo que hicimos y yo tengo absoluta seguridad en que lo hicimos. Cuando eso pasa, cuando todo el mundo quiere algo de ese pedazo de cobija, lo que uno tiene que hacer es actuar conforme al librito y defender sus resoluciones. No tenemos ninguna duda, se votó por unanimidad. Y eso es mucho decir en el IFETEL. Escuchamos todas las posiciones. Todo lo que hoy se está diciendo ya lo habíamos escuchado directamente de los operadores. Lo que toca es ser serio y consistente y actuar como siguiendo esto que comenta Marco, AT&T dijo, yo me voy a quejar hasta las máximas instancias, quizás hasta lo lleva a Tratado de Libre Comercio por su gobierno, por Estados Unidos, y luego por otro lado te van a decir, oye, estás favoreciendo al grandote, al operador predominante que es Telcel. Cuéntanos un poco qué puede pasar ahí, cuál puede ser la batalla entre, en efecto, AT&T que está entrando con $7,000 millones, y Telcel que sí es predominante, pero también te dice, oye, yo tengo que recuperar mi inversión. De esta resolución ya esperábamos. Déjenme hacer un poquito de memoria. El coco de los reguladores y el mexicano en particular siempre fueron las tarifas de interconexión. Sí, es cierto. Veníamos de los litigios, de la doble ventanilla, del recurso de revisión, siempre fue la tarifa de interconexión. Eso claramente se daba porque teníamos tarifas altas. Subrayo, la importancia relativa de las tarifas ha caído considerablemente. No minimizo el tema de ninguna forma, pero hicimos lo que teníamos que hacer. Cumplimos con la sentencia de la Corte. ¿Es de esperar que haya litigios? Por supuesto que sí. Cada empresa, y además está en su derecho, va a defender su pretensión. Va a decir América Móvil seguramente, oye, esa tarifa es muy pequeña, no voy a recuperar costos. Y el grande va a decir, la otra tarifa es muy grande, voy a tener que pagar más. Subrayo, estamos hablando de flujos de caja entre los operadores. No vemos absolutamente ninguna razón para que esto impacte en las tarifas a los usuarios finales por todo lo que he dicho. La tarifa es relativamente baja y solo le pega a uno de los ingredientes del paquete. Oye, hay quien dice, y ahora se me toca, ¿verdad? Hay quien dice que el que se va a ver más afectado es el cliente de menores recursos, el de prepago, el que usa su tarjeta y hoy, porque hoy a lo mejor tiene 20, 50 pesos al mes, recibe llamadas y no hace. Y ese sector pues se vuelve cada vez menos atractivo, porque si tú recibes llamadas, pues al cliente le va a costar pagarle a Telcel o a quien sea, pero fundamental, es preponderante Telcel. Entonces pues mejor que se quede Telcel con los Chaquirita y a mí ya no me es atractivo. ¿Crees que esto sí se ve afectado? ¿Que los planes para prepago se vean afectados y que ahí sí Telcel tenga cada vez una participación más preponderante? No lo vemos así, Mari Carmen. Lo que podemos ver en el mercado es que por el contrario está creciendo el pospago. Hoy que está la tarifa de 19.0 y se está reduciendo el prepago, el mercado se está reconfigurando por los avances tecnológicos. Hoy hay una apuesta clara más por los datos que por los servicios de voz. Esto es normal. Los avances tecnológicos permiten que haya una evolución y se está dando precisamente en la dirección que estamos viendo, no solo en México, en el resto del mundo. Claramente esto ha implicado la reconfiguración de paquetes. ¿Algunos de ustedes recuerdan cómo estábamos hace 4 o 5 años? Teníamos planes ilimitados de datos
teníamos redes sociales gratis, teníamos acceso a contenidos, todo eso pasa hoy, con esa tarifa, y al margen de esa tarifa. Es datos, hay ni tarifa de interconexión hay. A ver, Gabriel, yo creo que es bien importante que quede claro que tú no lo digas, porque el órgano regulador tiene un papel bien difícil en todos los sectores. Todos los órganos reguladores tienen que intermediar entre los participantes de los distintos mercados. En este caso, en telecomunicaciones es bien importante. Este modelo de costos y esta resolución permite un equilibrio, un terreno parejo para todos los competidores, porque eso es lo que hay que dejar bien claro. Sí hay una asimetría tal que permita ese equilibrio, porque muchos están pensando, no, es que ahora están favoreciendo esto o están favoreciendo aquel. Sí hay ese terreno parejo con esta modelo de costos. También es parte de la historia del regulador. Cuando uno de nuestros regulados, que son muy queridos por nosotros, no se ve favorecido, pues le diste la razón al otro. No. La forma de no equivocarse es precisamente haciendo las cosas conforme a la ley, de forma pública y transparente con modelos de costos. Fue lo que hicimos el día de hoy. Hay una simetría suficiente, la más grande del mundo, 4-1. Pero lo más importante, estamos convergiendo a reducir las tarifas de interconexión. Esto es producto no de una decisión de hoy, es producto de una decisión pública desde 2014. Salimos a consulta pública para ir modificando los modelos de costos que todos sabíamos iba a llevar a tarifas de interconexión más chicas para todos. ¿Por qué? Reducimos el costo de producción, reducimos el riesgo de que se utilice la tarifa como un mecanismo para abusar de la competencia. Oye, Gabriel, todo esto es en telefonía móvil. Después del corte te quisiéramos preguntar sobre el tema qué pasa con todos los que son telefonía fija, que además dan mucho internet, en fin, que cómo se pueden ver favorecidos o no con esta resolución. Pero bueno, si nos permites, vamos a un corte comercial. Regresamos contigo con Gabriel Contreras. Un poquito del derecho de audiencia, ¿no? ¿Qué ha pasado todo eso? Vamos a un corte. Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Seguimos platicando con Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ese tema tarifa cero. Hay otros, como bien decía Mari Carmen, derecho de audiencia, que te teníamos que preguntar forzosamente, mi querido Gabriel. Pero bueno, antes, solo dinos qué pasa con los operadores fijos. En todo esto de la tarifa cero es entre operadores móviles. La discusión ha sido ahí, el debate ha sido ahí, pero los operadores fijos obviamente han salido mucho con esa reforma. Suele dar el triple play, lo dan muy bien, en fin, internet, telefonía fija, lo que sabemos. ¿Qué pasa con ellos? Fíjate que tocas un tema muy importante porque permite ilustrar las grandes diferencias que tenemos incluso dentro de la misma industria. Los operadores móviles tienen lo que ya sabemos, fijaron postura hoy algunos de ellos. ¿Y los fijos? Los fijos son lo que llamamos pagadores netos de terminación móvil. Sí, pobre. Ellos no cobran una tarifa de terminación móvil, cobran una tarifa de terminación fija que es infinitamente mayor. Siendo pagadores netos de terminación móvil, ¿qué esperaban los fijos que hiciéramos? Pues que bajáramos la tarifa lo más posible. Nos lo fueron a decir públicamente en el proceso de consulta pública. Vámonos a lo que se llama bill and keep, ya cada quien su golpe y no nos pagamos entre nosotros. Es decir, claramente, a diferencia de los operadores móviles que buscaban incluso una tarifa superior al 19 de hoy, los operadores fijos buscaban lo más abajo de 19 que se pueda, pues porque son pagadores netos de la tarifa. ¿Qué quedó muy abajo? Quedó lo que dio el modelo. Insisto, ese modelo de 19.06 nos fuimos a 11.27. Ese es el móvil. Ese es el móvil, terminación móvil de los nombres ponderantes. Y de cero, la Corte nos ordenó usar un modelo de costos y nos fuimos a 2.8. Si se fijan, también es cercano al cero, está lejos del 11.27 y lo subrayo, pues está claramente en una proporción de 4-1. Las tarifas de terminación fija dejaron de ser un problema afortunadamente en México hace mucho tiempo. Se siguen tasando porque de repente hay diferencias entre operadores que implican más allá de la tarifa, pero son tarifas que se van a centésimas de centavo por minuto. Lo que más impactaba ahí sobre todo era lo que se llama el que llama paga, que era una tarifa que se cobraba precisamente por hacer una llamada desde la red fija, y esta también, hay que decirlo, ha disminuido más del 50%. Eso beneficia claramente a los usuarios que utilizan estas líneas telefónicas. Pero como te decía, Pepe, pues esto ilustra las grandes diferencias que hay en nuestra propia industria, pues cada uno tiene intereses que proteger por demás legítimos, y al instituto lo que le corresponde es pues actuar, insisto una vez más, conforme al librito, velando por un mandato que además es clarísimo: el desarrollo eficiente de los sectores y los derechos de los usuarios. Esto no es un asunto para ver qué operador queda más contento que otro. Sabemos que van a quedar descontentos todos. Es nuestra chamba. Tenemos que velar por los derechos de los usuarios. Oye, Gabriel, este tema es muy importante para el consumidor final, pero como tú bien decías hace algún momento, es un tema en el que ustedes dirimieron en el flujo de caja de los operadores. Esta asimetría, con todo lo equilibrada que busca hacer,
pone en riesgo a alguno de los operadores actualmente, no por lo que ustedes decían, sino por ya la circunstancia que ellos tienen y el cambio del modelo de costos que están ustedes llevando a cabo? El modelo de costos, es muy importante señalarlo, se viene aplicando con la misma metodología desde hace muchos años. Lo que cambió fue las variables del modelo de costos que reconocen pues lo que hoy pasa. Tenemos más datos, tenemos nuevas tecnologías, eso abarata los costos. El resultado es la tarifa que ya tenemos, pero es la tarifa de un servicio intermedio. ¿Qué va a pasar con los operadores? Seguramente tendrán que ajustar sus planes de inversión, seguramente tendrán que ajustar sus planes de fondeo, seguramente eso tendrá que pasar, pero es producto de, insisto, uno de los insumos. Hay muchos otros, ¿eh? Si te subieran la luz de hoy para mañana, pues ¿qué vas a hacer? Pues lo mismo. ¿Cómo vas a pagar ese costo? Pues tienes que ver cómo te fondeas, ¿no? Porque vas a seguir compitiendo. Y si tú tienes la osadía de subir la tarifa, pues yo creo que tu competencia se va a quedar con tu cliente, ¿no? No vemos en este momento un impacto significativo, lo subrayo, no vemos un impacto en la tarifa del usuario final, y lo que hagan las empresas respecto de la forma en la que aprendemos sus planes de inversión, pues es algo que definitivamente tendrá que ajustar. Cuando se ajustan los costos de producción, es lo que pasa en cualquier industria. Claro. Oye, Gabriel, ahora sí, déjanos cambiar de tema. El tema de derecho de audiencias fue algo pues muy notorio. Llegó a la Suprema Corte de Justicia, en fin, sabemos que es un tema que te gusta mucho. Es un tema que además te gusta a ti mucho platicarnos, seguramente. Que casi no te... y bueno, pues era el gran temor de los medios y que lo externamos aquí, de que hubiera una sobreregulación. Te lo habían dado a ti con la ley le daba estas facultades al IFETEL, pero bueno, cambió la ley. Cuéntanos qué ha pasado, cómo ves hoy en día, cómo quedó. Sí, Pepe, con mucho gusto. Debemos recordar que fue parte muy importante de la reforma a los derechos de los usuarios y los derechos de las audiencias. Lo que la Constitución dice es que le corresponde al Congreso de la Unión determinar cuáles son esos derechos y cuáles son los mecanismos para su protección. En la primera edición de estos derechos es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se reglamentan derechos de las audiencias importantes y también de los usuarios y los mecanismos para su protección. El Congreso de la Unión decidió pues que eso se eliminara de la ley. Fue el propio Congreso el que los dio y fue el propio Congreso el que los quitó. Esto es importante subrayarlos. ¿Qué sí quedó en la ley motivo de esta reforma? El deber de que exista un defensor de las audiencias, el deber de que exista un código de ética y otros tantos derechos. Pero claramente esto implica una reformulación desde el Congreso de la Unión. que cada medio tenga su propio defensor de las audiencias. Cada medio tiene que tener un defensor. Es como un sistema de autorregulación. Es un sistema de autorregulación, efectivamente, Marco. Lo que se pretende es que haya alguien que vea por los intereses de las audiencias. Y es una figura muy noble. Este defensor no obliga al medio. Este defensor es un canal de comunicación entre las audiencias que le hace saber al concesionario, oye, hay una inquietud por esto, etcétera. Es importante decir, a ver, que el defensor de las audiencias no es un seguro de desempleo para los comunicadores. De ninguna forma. Que no se piense que porque te corrió, pues el dueño de la radiodifusora no te puede correr. De ninguna forma. El defensor está para velar por los derechos de las audiencias y ser un canal de comunicación entre las audiencias y los concesionarios. Hacerles saber cuáles son las quejas, las peticiones, las inquietudes. Es una figura noble que ha demostrado ser muy útil en otras partes del mundo y es una figura que hoy reconoce nuestra ley. Ahora, ¿pero ustedes van a hacer algo para regularlos a ellos o van a tener un registro del defensor de audiencia con ustedes? Tenemos el deber por ley de registrar al defensor de las van a registrar a los... Tenemos el deber por ley de registrar los códigos de ética que también establezcan los concesionarios y básicamente en eso quedaron los derechos de las audiencias. Básicamente en eso quedaron los mecanismos de protección de los derechos de las audiencias. Se optó por un modelo de autorregulación. Con este modelo de autorregulación, ¿avanzamos o retrocedemos? ¿Qué está pasando en el mundo en este sentido? Tenemos de todo, Marco. Tenemos sociedades muy avanzadas que le dan un peso muy importante. Por ejemplo, ustedes recordarán que una parte importante de esta reforma era el deber de diferenciar entre una opinión de una información. Muchos países del mundo lo hacen. Se pone un cintillo abajo en la televisión o se pone una P que el día que viene publicidad. Esa era parte de la reforma. Lo hacen en Francia, lo hacen en Alemania, lo hacen en España, lo hacen en países de Sudamérica. Hoy en televisión restringida, tú le prendes y dice, vamos a corte publicitario. Sí. Regresas de comerciales, regresamos de corte publicitario. Ya se hace en muchas partes del mundo. Pero no durante el programa. También durante el programa, americano. Si estás hablando de un noticiero, no había esta cosa que tanto te criticamos todos, que teníamos que diferenciar. Tanto me criticaste a mí cuando venía la ley.
Bueno, además de la que... Pero yo no soy legislador. Que había que echarnos una chicharra, aunque haya sido por lo que haya sido como haya sido, así venía. No es quien te la hizo, sino quien te la pague, María. Sí, así venía el era horrible. Es su opinión, es su información, es su opinión. Pues una cosa que puedas un sentido, vamos un corte. Nosotros siempre decimos damos un corte, y otra que no puedas opinar. No, pero déjame distinguir otra cosa. Los concesionarios tienen la obligación de tener programas informativos. Eso no significa que todos los programas sean informativos. Hay programas de opinión, claramente se mezcla. Esto se logra incluso con un mecanismo muy simple. A partir de este momento se va a mezclar información con opinión y las opiniones son producto de la voluntad de los señores. Se vale, ¿por qué no? Se vale. Hay muchos mecanismos. Oye, Gabriel, si no nos va a ganar el tiempo, solo rápidamente otro tema, la 2.5 que viene, la licitación, hay parte de MBS, esa famosa banda con la que se pelearon el sexenio pasado, se le dio ya a MBS una parte, esa al final se la vendió a Telcel. ¿Telcel puede participar por más frecuencia en la 2.5? Es algo que todavía no se ha decidido por parte del instituto. Como ustedes saben, salimos a consulta pública con un proyecto de bases de licitación, pero el Pleno todavía no resuelve efectivamente qué era con esto. Claramente tenemos el deber de procurar la eficiencia del sector, tenemos el deber de poner espectro a disposición del sector para que tengamos mejores servicios, pero también tenemos el deber de evitar que haya acaparamiento del espectro. Y no tenga ninguna duda, como lo hemos hecho hasta ahora en las licitaciones, habrá por supuesto estricto respeto a eso. Hasta ahora, ¿cómo estamos? Tenemos un minutito todavía. ¿Cómo estamos en el equilibrio de la 2.5 entre los operadores? No, básicamente la tiene en este momento América Móvil por la adquisición que se hizo del espectro que tenía MBS y otros operadores pequeños. Lo que se prevía era el espectro que ya se encontraba. Ustedes saben, porque lo hemos comunicado públicamente, en algunos casos procedimos al rescate de la banda 2.5 y lo que sigue es pues poner a disposición del resto de la industria esta banda 2.5. Medio minuto antes de irnos, ¿existe la posibilidad de que entre en enero la tarifa 2018 que se baja para el 2019? El modelo que estamos aplicando es un modelo que se aplica a 2018-2020. Okay. Aquí hemos sido consistentes, damos condiciones de certidumbre a las inversiones, lo hacemos con tiempo y lo hacemos de forma pública. ¿En 2020 podría bajar? En 2020 será una decisión del regulador. Pues Gabriel Contreras, presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, muchísimas gracias. Qué bueno que nos explicaste aquí. Gracias, Gabriel. Un placer siempre. Qué amable. Muchas gracias. Ya nos vamos.